Cordial saludo, mi nombre es Ángela Ortiz de cromatografía. Vamos a explicar cromatografía iónica y de fluido supercrítico. Primero encontramos que la cromatografía iónica pues, se utiliza para la separación y determinación de sólidos iónicos. Solutos. Entonces se utiliza para la clasificación general de métodos cromatográficos líquido-sólido mediante el líquido llamado eluente y se utiliza a través de la fase sólida y a través de un flujo de detector de flujo. Entonces, la fase estacionaria es la resina sólida de intercambio iónico, que tiene pues, un tamaño de 2 a 10 UM y un peso molecular determinado por las moléculas. Mientras que la fase móvil o el eluente es básicamente el líquido que tiene un pH elevado con características que mantienen ionizados pues, los grupos activos de la fase estacionaria. Y también pues, se utiliza como muestra para regular el pH. El procedimiento, pues el equilibrio se utiliza para equilibrar la fase estacionaria de todas las condiciones iniciales deseadas. En la aplicación elevado, pues se utiliza para sembrar la muestra a la cual queremos filtrar a través de una columna mediante. La elusión, pues se utiliza para intercambiar las moléculas que son eluidas debido a los cambios de composición del buffer. Se realiza pues de forma diferente y consiste en aumentar progresivamente pues la concentración del ion. Y la regeneración pues se utiliza para remover todas las partículas que están asociadas en el intercambiador. Y posteriormente pues se adhieren a los sitios activos de la resina. Y luego de eso pues se inicia el proceso de regeneración. Los equipos pues el cromatográfico iónico necesita un flujo diluyente, necesita pues representa la fase móvil del sistema, necesita pues la velocidad que sea entre 1 a 2 milímetros por minuto. La muestra debe ser separada iónicamente y se introduce en el diluyente fluyendo por un medio de un dispositivo de inyección. La fase estacionada pues también se lleva a cabo mediante la separación iónica y luego pues tenemos que los datos son enviados a la computadora para posteriormente verificar los valores y donde se determinará la composición química. Y los detectores se utilizan los de UV o BIS que son altamente sensibles y también pues precisos para sustancias como azufre y nitrógeno. Y los de masa pues se utilizan para cuantificación de carbohidratos, metales, moléculas orgánicas y los de conductividad se utiliza para la detección no obstructiva, se usa para aniones, cationes y aminas. Y las funciones, pues se utiliza esta cromatografía para análisis de agua potable, o los niveles de contaminación, determinar sustancias químicas en el ecosistema acuático, mirar azúcar en los alimentos, mirar la calidad de los alimentos. Y la cromatografía de fluidos críticos, esta es una cromatografía de fase normal que utiliza pues análisis y purificación de moléculas bajo moderado peso molecular y utiliza dióxido de carbono en la fase móvil. Entonces su función se utiliza para lípidos, ácidos, grasa, se utiliza para moléculas pequeñas en fase normal, se utiliza para el desarrollo de fármacos, para separación de productos naturales, entre otros. Tenemos acá dos fases. La estacionaria es donde utilizan las columnas capilares o de relleno, ¿no? Tiene una longitud de 10 a 20 milímetros. La fase móvil pues se utiliza dióxido de carbono, debe ser inodoro, no tóxico, incoloro, fácil de obtener y no inflamable. Los procedimientos pues se dan mediante la etapa de pasteurización, ajustes de temperatura, extracción y separación, ¿no? Acá lo que se hace es se extrae el material, se carga dentro de la cámara de extracción, una vez esté listo pues pasa el fluido supercrítico, luego pues pasa la bomba, luego es enviado hasta alcanzar una presión y temperatura es necesaria, luego sí se envía el disolvente y luego es arrastrado hasta el restrictor donde se produce la descomposición del fluido, cambiando de esta fase y separando pues los componentes que están disueltos para ser recuperados. Entonces algunos de los equipos con la célula de extracción, sistema de recolección y demás. Los detectores, pues tenemos los detectores de ionización de llama, que las características básicamente permiten detectar cualquier compuesto orgánico, ¿no? Alto espectro de masa también es útil para la salida de gases y detectores espectrofotométricos. Y acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no? La cromatografía iónica pues se divide en cromatografía de intercambio catiónico, intercambio aniónico. La cromatografía de fluido pues se utiliza para la parte no volátil y térmica e inestable.
La iónica pues se utiliza para separación de iones y moléculas polares. La otra se utiliza pues para separar, analizar concentraciones de compuestos elevados. Y la fase móvil se utiliza como disolución acuosa para grandes cantidades de disolvente orgánico. La fase móvil acá en el fluido supercrítico está formado por dióxido de carbono. Y la fase estacionaria es insoluble, lleva en la superficie cargas electrostáticas. Y acá la fase estacionaria se utiliza columnas capilares con un diámetro y un grosor determinado. Aquí las referencias, muchas gracias.